Muy buenos días y bienvenidos al 9º Foro Energético ANDEC, enfocado este año en la importancia de avanzar hacia un mercado eléctrico sostenible. Y sin más preámbulos, damos inicio a la instalación del evento y le damos paso y le damos la bienvenida al doctor Luis Alberto Páez, presidente de la Junta Directiva de ANDEC y CEO de Termoyopal. Apreciado señor viceministro, doctor Miguel Lotero, honorables parlamentarios del Congreso de la República, respetados funcionarios del Gobierno Nacional, distinguidos conferencistas, estimados representantes de los gremios, queridos representantes de las empresas del sector energético que nos acompañan, apreciados periodistas, amigos todos. Reciban un caluroso saludo. Quiero agradecerles por acompañarnos en el 9º Foro Energético de la Asociación, que en esta versión tiene como lema hacia un mercado eléctrico sostenible y cuya agenda académica se ha construido teniendo muy presente los retos y las oportunidades que trae consigo la transición energética en el marco de la sostenibilidad del sector eléctrico del país. Cada año buscamos promover estos espacios de conversación sectorial respecto a la perspectiva del mercado eléctrico, así como de la cadena de suministro de energéticos, teniendo en especial consideración la hoja de ruta de la transformación energética para Colombia, un legado del Gobierno Nacional liderado por el presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, de la mano del ministro de Minas y Energía, doctor Diego Mesa Puyo, y de usted, señor viceministro Miguel Lotero, a quien le expresamos nuestro reconocimiento. El Foro Energético 2022 tiene para nosotros una connotación especial y es el regreso a la presencialidad. La experiencia de volvernos a reunir después de la pandemia para discutir los temas que nos apasionan respecto al sector energético y, como ya es tradición, procuramos entregarles una agenda académica que cumpla con los más altos estándares de calidad. En esta oportunidad, nuestro evento se realiza en el marco de un contexto de crisis internacional por cuenta de la guerra entre Rusia y Ucrania, situación que ha incidido recientemente en nuestro país por el tema de la inflación y que a su vez repercute en la recuperación de la producción en la pospandemia, pues la confrontación en estos países ha acentuado el aumento de precios de insumos y de productos energéticos dadas las restricciones en la cadena de suministro. Este hecho ha impactado de manera importante en la inflación global, incidiendo directamente en los niveles de precios que se trasladan al consumidor en diferentes regiones y países. Hoy en día los colombianos no hayamos tenido una afectación en el sistema eléctrico por cuenta de la crisis energética global muestra la robustez del marco normativo del sector de energía de Colombia, diseñado a partir de la Ley 142 y 143 del 94, pues por cuenta de mecanismos regulatorios como el esquema del cargo por confiabilidad, sobre el que me referiré más adelante, se ha asegurado la prestación del servicio público de electricidad durante casi 3 décadas a todo el país, gracias a la seguridad, complementariedad y confiabilidad de las fuentes de generación como las que contamos. Es por esto que frente a la expansión de las fuentes energéticas, vemos pertinente que en Colombia se tomen acciones considerando las lecciones de otros países como Alemania, Italia y España, que han venido evidenciando la importancia de aportes de combustibles fósiles en la transición energética, en el contexto de la descarbonización, la diversificación y especialmente la seguridad energética. Así las cosas, con la expedición de la Ley 1715 del 2014 y posteriormente con la Ley 2099 de 2021, consideramos desde ANDEC que si bien Colombia ha avanzado en la inserción de fuentes renovables no convencionales con la asignación de casi 3 gigavatios en recursos solares y eólicos durante el actual gobierno, y de acuerdo con XM, el sistema cuenta con las reservas para incorporar más de 8.1 gigavatios en recursos renovables con carácter intermitente, la transición energética debe ser ordenada en el marco de los principios de seguridad, calidad, confiabilidad y eficiencia del sistema interconectado nacional, con un horizonte a largo plazo que tenga en cuenta los criterios de análisis de la relación costo-beneficio. Para ello, resulta fundamental avanzar en la modernización del marco regulatorio del sector. Un punto de partida en este sentido es la reglamentación de mercados de corto plazo y servicios complementarios, con el fin de contribuir al desarrollo de un mercado completo donde se valoren las restricciones del sistema eléctrico y se asegure la flexibilidad que se requiere para la gestión del sistema en un entorno de integración de nuevos modelos de negocio de la red eléctrica y especialmente de recursos de generación de carácter intermitente. En este particular, es importante reconocer que la generación térmica es el ancla y soporte de la transición energética. Sea esta la oportunidad, señor viceministro de Energía, para resaltar la asignación administrada de la obligación de energía firme de cargo por confiabilidad que se dio por parte de la CREC hasta el periodo 24-25.
Al respecto, consideramos que este tipo de medidas de la regulación económica contribuyen a la predictibilidad en las señales de inversión de los agentes de la cadena y, en especial, se asegura el abastecimiento energético en el corto mediano plazo para toda la demanda. Por ello, queremos solicitarle respetuosamente que se evalúe la necesidad de una subasta de expansión del cargo para los años posteriores, a partir de la realización del balance de energía que permita contar con los recursos energéticos para asegurar la confiabilidad y suficiencia energética a largo plazo. Lo anterior es porque hemos observado en nuestros análisis que a partir del año 2025 no hay excedentes de energía en firme para garantizar el abastecimiento de la demanda frente a una situación hidrológica crítica, lo que se agravaría ante un eventual retraso en la entrada de proyectos con asignaciones previas de cargo y ante las expectativas de crecimiento de la demanda de energía. En este sentido, en caso de llevar a cabo esta subasta, estamos planteando que es necesario asegurar la implementación de incentivos para estimular la entrada oportuna de los nuevos proyectos de expansión y o para la entrada anticipada en operación de los mismos. Lo anterior cobra relevancia con la coyuntura energética y de logística a nivel mundial, en donde los suministradores de equipo y constructores de proyectos presentan tiempos de entrega muchas veces superiores a 4 años, situación que a todas las luces debe tenerse en cuenta en la planeación de la subasta de expansión de cargo. En general, consideramos que una nueva subasta de expansión contribuiría a promover la inversión en un contexto de reactivación económica para el país. Es de resaltar la experiencia del esquema de cargo por confiabilidad de 2019, donde con la subasta de expansión se hizo posible que las empresas generadoras afiliadas a ANDEC realizaran inversiones por más de $600 millones, gracias a la asignación de proyectos de expansión de energía firme que ya están entregando electricidad a los usuarios, como es el caso de Termoyopal y Termovalle, por mencionar algunos. Además de los que se encuentran en fase constructiva y tienen fechas de puesta en operación estimadas en los próximos meses. Me refiero al proyecto de ampliación de Termocandelaria, Termorrubiales y al proyecto Tesorito. Por esto, es importante que se continúe brindando el respaldo y la confiabilidad al sistema eléctrico desde el aporte de la generación térmica firme a la matriz de energía eléctrica del país. En esta misma vía, resaltamos la importancia estratégica para el país y para el sector eléctrico del proyecto hidroeléctrico Ituango, cuyo desarrollo y entrada en operación contribuirá al balance de energía firme y los objetivos de sostenibilidad energética. Ese es un proyecto de todos los colombianos. De otro lado, queremos agradecer al Gobierno Nacional por el acompañamiento a todos los desarrolladores de estos proyectos de infraestructura energética en medio de la contingencia del COVID-19 y en particular en los espacios de la mesa de alto nivel. Sin embargo, en este mismo contexto de firmeza del sector eléctrico y con el fin de asegurar los requerimientos de combustibles para el abastecimiento de las plantas térmicas del país, es necesario que se avance en los siguientes temas. Número 1. Garantizar las señales de largo plazo que aseguren la continuidad de la planta de regasificación de la Sociedad Portuaria del Callao, que en la actualidad respalda cerca de 2.100 megavatios de capacidad instalada y que serán fundamentales en el entorno de la inclusión de renovables al sistema eléctrico. Segundo, dadas las condiciones de participación de las plantas de generación que respaldarían su OEF a través de la planta de regasificación del Pacífico, definidas por la regulación vigente, resulta adecuado que haya certeza frente a la ejecución de esta obra de infraestructura en armonía con las condiciones de viabilidad financiera que permiten el cargo por confiabilidad. Tercero, es fundamental asegurar el abastecimiento de carbón para el consumo nacional de la generación térmica a corto y mediano plazo, en el contexto de la seguridad energética y dado la turbulencia de los mercados internacionales. Para este año hemos propuesto una agenda que nos permita entablar una conversación sectorial en torno a los retos y oportunidades de la transición energética dentro de la perspectiva de la sostenibilidad del mercado eléctrico. Para ello, hemos invitado a expertos nacionales e internacionales de primer nivel, que muy amablemente nos darán una actualización en materia de modernización de los mercados eléctricos y esquemas de contratación de energía, lecciones de la crisis de energía global y oportunidades para los combustibles fósiles en el marco de la transición energética, casos del carbón, el gas natural, los combustibles líquidos y el mercado de gas natural licuado. Asimismo, analizaremos las alternativas de financiamiento relacionadas a la sostenibilidad energética, la eficiencia de procesos y la innovación tecnológica. También conoceremos la visión de las autoridades ambientales en torno al licenciamiento para el desarrollo de las nuevas tecnologías y de los nuevos proyectos. En esta novena versión del Foro de ANDEC tendremos la participación de algunas de nuestras empresas afiliadas, quienes nos presentarán los avances en materia de sostenibilidad relacionados con la eficiencia energética y mitigación del impacto ambiental.
Debemos destacar que nuestros asociados se encuentran avanzando en la diversificación de sus portafolios de generación, incluyendo una mayor participación de recursos renovables, como es el caso de proyectos solares, gestión energética y despliegue de nuevos modelos de negocio y servicios desde la perspectiva de demanda, entre ellos la autogeneración a pequeña escala y la generación distribuida. De este modo, desde la asociación continuamos aportando a la construcción del país a partir de la contribución de recursos vía impuestos, transferencias, a la educación y crecimiento de las comunidades que hacen parte del área de influencia de los proyectos de generación eléctrica en donde operan nuestras empresas. Hacia adelante, creemos que los lineamientos de la política energética asociados a la gestión de cambio climático y la estrategia 2050 de carbono neutralidad definida por el Gobierno Nacional, así como los incentivos dados por la Ley de Transición Energética y la incorporación de tecnologías de hidrógeno y de captura, el almacenamiento y secuestro de carbono, contribuirán a la diversificación de la matriz energética, dándole oportunidad a los generadores térmicos de aportar aún más a la reducción de emisión de gases en efecto invernadero y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de un mercado eléctrico resiliente y sostenible. Es por ello que varios de nosotros tenemos planes ambiciosos de diversificar nuestros portafolios de generación con fuentes renovables, aprovechando nuestra experiencia y conocimiento del contexto local y del mercado eléctrico, lo cual permitirá materializarlos lo más pronto posible. Al respecto, es adecuado que el Gobierno Nacional establezca mecanismos de priorización de trámites de conexión al Sistema Interconectado Nacional que considere, por un lado, los objetivos de la seguridad, calidad y confiabilidad de la Ley 143 del 94 y, por otro lado, se defina un diseño regulatorio de incentivos que garanticen la entrada de operación de proyectos que inician los trámites de conexión. Lo anterior con el fin de generar una mayor certidumbre frente a los proyectos que van a contribuir a la diversificación y complementariedad de la matriz de generación en Colombia. Finalmente, nuestra asociación no puede ser ajena a la coyuntura electoral del país. Por eso, consideramos que indistintamente del nuevo gobierno que se instale el próximo 7 de agosto, se debe asegurar la continuidad de las políticas públicas, una agenda sectorial que promueva el respeto a la institucionalidad del país que se ha construido en décadas y que mantenga la independencia de las ramas del poder público. Particularmente en el caso de nuestro sector, es de alta relevancia preservar la arquitectura de mercado, garantizando la predictibilidad en las señales de inversión a los agentes de la cadena, quienes siempre hemos apostado al marco normativo del sector de energía en Colombia. Nuevamente les reitero mi cordial agradecimiento por ser parte de este noveno foro. Estamos seguros de que la agenda académica planteada para esta jornada será de gran aporte para todos los asistentes. Les deseo un provechoso día a todos. Bienvenidos. Gracias. Gracias, doctor Páez, por su intervención. A continuación, le damos la bienvenida al doctor Miguel Lotero, viceministro de Energía, quien es abogado de la Universidad EAFIT. Muchas gracias a ANDEC por la invitación a este foro que acostumbradamente cada año tiene unas muy buenas discusiones y hoy tenemos una coyuntura global y nacional para tener unas discusiones acostumbradas al nivel. Yo creo, doctor Luis Alberto, agradeciendo también la presencia de todos ustedes y la invitación que nos hace ANDEC, que nuestro discurso está bastante alineado. Usted mencionaba en su presentación anterior que la seguridad energética es el ancla y el soporte de la transición energética. Nosotros aquí estamos mencionando que la seguridad energética es el norte de la transición energética. La transición energética es un camino por el que vamos andando y no nos podemos desenfocar de ese norte que tenemos como transición energética. Esto nos ha llevado a que hemos aprendido un par de lecciones bastante importantes en un camino donde, digamos, hemos tenido como prioridad la transición energética, donde también nos hemos enfocado en la seguridad energética, pero que los hechos que han pasado con la pandemia y con la situación geopolítica global también nos han mostrado un camino que hemos de seguir. Primero, es importante recordar que nosotros todavía dependemos de los combustibles fósiles. Tenemos una alta dependencia de los combustibles fósiles todavía. En Europa hemos visto como alrededor de entre el 35 y el 40% de las importaciones de petróleo, de gas y de carbón todavía dependen
de las exportaciones que hacía Rusia en ese momento. Alrededor del 60% de la generación de energía eléctrica en el mundo todavía depende de los combustibles fósiles, y esto es un punto que tenemos que hacer, o del que tenemos que hacer una salida gradual sin dejar de apuntarle a la seguridad energética. En segundo lugar, tenemos un tema importante que es la globalización, y la globalización nos obliga a tener diversificación, y ahí vuelvo al mismo punto. A nivel global hemos visto cómo todavía, a pesar de que Europa en lo corrido del siglo XXI ha instalado alrededor de 460 gigavatios de energía renovable, todavía el 60% de los energéticos dependen de importaciones que hacen estos países. Y también lo hemos visto, las transacciones económicas a nivel global son cadenas logísticas bastante complejas, y cuando hablamos de tecnologías de descarbonización, pues también tenemos que buscar la diversificación. Pues hoy en día vemos cómo China es el mayor productor de paneles solares, tenemos una crisis de materias primas, y esto nos obliga a tener una diversificación. En el contexto colombiano, por supuesto que también lo tenemos que tener. Tenemos un tema de transición energética muy particular, donde nuestro país está ubicado en una región tropical, donde nuestra gran riqueza hídrica requiere ser complementada y diversificada con otro tipo de fuentes. Tercero, la confiabilidad parece costosa, pero es más costoso exponernos a la variabilidad de los precios. Nosotros hoy contamos con un mecanismo clave que es el cargo por confiabilidad, y ese cargo por confiabilidad nos ha mostrado que podemos asegurar la demanda eléctrica de nuestro país. A medida que vamos avanzando en las tecnologías de energía renovable variable, también nos damos cuenta que tenemos que proteger nuestra demanda de energía eléctrica ante la variabilidad de estas tecnologías, y esto es una lección también aprendida en la que no debemos descuidar nuestros objetivos. Cuarto, si queremos un camino hacia la carbono neutralidad, si le estamos apuntando hacia un futuro de cero emisiones netas en el año 2050, le tenemos que apuntar a la tecnología. Y esto es un tema fundamental. Nosotros creemos y somos unos convencidos de que la carbono neutralidad no la vamos a lograr haciendo cortes abruptos desde la punta de la oferta. Tenemos que hacer inversiones graduales en la punta de la demanda, donde la eficiencia energética es fundamental, y donde nos tenemos que concentrar en buscar todos los habilitadores importantes de política pública para que el sector energético, los inversionistas del sector energético puedan invertir en estas nuevas tecnologías como la captura de carbono, como el hidrógeno, que son fundamentales en el sector energético. De manera que, aprendiendo estas 4 lecciones que nos da la coyuntura global, que nos dan los últimos años después de los meses más críticos después de una pandemia, nosotros podemos decir que en línea con esos 4 aprendizajes hemos avanzado en lo siguiente. Primero, hemos reactivado nuestro sector de hidrocarburos en línea con el tema de no desenfocarnos de la seguridad energética y de mantener vivos los combustibles fósiles en nuestra matriz energética. Realizamos 2 rondas en el año 2019 y en el año 2021 de asignación de áreas, donde asignamos alrededor de 69 nuevos contratos en nuestro sector de hidrocarburos. Tenemos unas reglas ya claras para la exploración y la explotación de yacimientos costa afuera, donde hay un importante potencial gasífero, y donde ya vemos empresas como Shell, como Ecopetrol, como Petrobras avanzando en nuevas perforaciones en nuestro Caribe colombiano. Adicional a eso, estamos enfocados también en poder tomar una decisión como país sobre los yacimientos no convencionales. Digamos, un punto muy importante en este aspecto es que el gobierno colombiano está enfocado en que la discusión de los yacimientos no convencionales se dé en el marco científico, en el marco donde podamos tomar una decisión como colombianos sobre si es viable su explotación y su exploración comercial.
Esto nos lleva a que gracias a esta reactivación del sector hidrocarburos, nosotros podemos decir que la vida media de las reservas de petróleo llegó a su nivel más alto desde el año 2009 y podemos también decir que en 2021 fue el primer año que crecieron las reservas de gas en nuestro país. Avanzando un poco más y digamos en ese enfoque también de seguridad energética, pudimos avanzar en un mecanismo que es ya tradicional para cubrir la demanda de energía eléctrica de nuestro país. Avanzamos con la primera subasta de cargo por confiabilidad en el año 2019, que le asignó por primera vez obligaciones de energía en firme a plantas de tecnología de energía renovable variable. Ahí asignamos 2 proyectos solares, 6 proyectos de energía eólica, con alrededor de 1.800 megavatios en estas tecnologías asignadas, y se consolidó también el gas como el combustible de la transición en la generación de energía eléctrica. Podemos decir que todas las plantas de energía térmica que se asignaron en esta subasta en el 2019 fueron plantas impulsadas con tecnología de gas. Y esto es bien importante dentro de todo ese marco de la transición energética y dentro de la importancia que tiene el sector hidrocarburos, no solamente en la generación de energía eléctrica, sino en la transición. Cuarto, tercero más bien, hemos enfocado también nuestros esfuerzos en la diversificación de nuestra matriz. Con base en esas lecciones aprendidas, hemos enfocado esfuerzos para masificar las energías renovables como tecnologías de bajas emisiones, con un programa importante de subastas de energía renovable, sellado por un ambiente regulatorio adecuado que creamos desde el Plan Nacional de Desarrollo cuando inició este gobierno. Podemos decir que en el año 2019 y en el año 2021 asignamos 2 subastas dedicadas exclusivamente a las tecnologías renovables variables, una primera con asignación de plantas solares y eólicas que superó los 1.300 megavatios de capacidad instalada, con obligaciones de este tipo asignadas para entrar entre 2022 y 2023, y unos 800 megavatios en una subasta realizada en el año 2021 para plantas que iniciaran su periodo de suministro de energía eléctrica a partir del 1 de enero de 2023. Esto nos lleva a decir que nosotros, como recibimos el país en el año 2018, con una capacidad instalada cercana a los 30 megavatios de este tipo de tecnologías, con el ambiente regulatorio, con el programa de subastas que hemos diseñado, hoy podemos decir que tenemos una capacidad instalada que supera los 800 megavatios en este tipo de tecnologías de renovables variables. Esto es multiplicar por casi 26 veces la capacidad que nosotros teníamos en el año 2018, y podemos decir que le dejamos al país con proyectos con obligaciones en los mecanismos de subasta, y también proyectos en construcción adelantados por inversión privada que superan los 4.500 megavatios. Esto es multiplicar por más de 100 la capacidad instalada que se tenía en el año 2018, y estos proyectos entrarían en operación hasta el final del año 2023. Adicional a eso, pues mencionábamos también en las lecciones aprendidas que para este camino de la transición energética, teniendo como norte la seguridad energética, son fundamentales las nuevas tecnologías. Y ahí hemos avanzado en 2 temas o en 3 temas importantes. El primero, hemos hecho historia con los pilotos de hidrógeno desarrollados por 2 compañías importantes de hidrocarburos en nuestro país. Cuando hablamos de hidrógeno, hablamos que tienen unos beneficios enormes en el desarrollo sostenible de nuestro país. Nuestra hoja de ruta de hidrógeno lanzada en septiembre del año 2021 nos indicó que había un potencial más o menos en el mayor caso de despliegue de $5.000 millones para este tipo de tecnologías. Hoy tenemos ya en el sector de hidrocarburos 2 empresas, una que inyecta directamente hidrógeno verde a la red de gas natural, otra empresa, digamos, que utiliza en sus procesos industriales en el proceso de refinación hidrógeno verde también,
y esto es un paso importante que nosotros vemos y que consideramos bastante importante por parte del sector privado, que con solo una hoja de ruta lanzada en el mes de septiembre del año 2021, una regulación incipiente y naciente, las empresas tomen una decisión y decididamente avancen hacia el desarrollo de este tipo de tecnologías. Por supuesto que en nuestra hoja de ruta de hidrógeno vemos avanzando el hidrógeno de forma gradual, primero avanzando en este tipo de procesos industriales que tienen ya sobre todo la industria de refinación, inyectando y haciendo mezclas con el gas natural, posteriormente teniendo unos usos mucho más claros en el tema de fertilizantes y en el tema de la industria petroquímica y de la agroindustria, y posteriormente avanzando hacia los temas de transporte, donde en nuestro COMPES de movilidad eléctrica estimó que más o menos para el 2030 el 3% de nuestro parque automotor esté compuesto de vehículos de bajas emisiones, dentro de los cuales también esperamos que la tecnología de hidrógeno tenga una importante relevancia para estos efectos en el tema de movilidad. En el tema de la energía eólica costa afuera, sí que tenemos una oportunidad grande con los riesgos asociados a la construcción de proyectos a gran escala hidroeléctricos, sobre todo los que tienen que ver con los temas sociales y con los temas ambientales. La nueva gran oportunidad para hacer proyectos de gran envergadura en Colombia podría ser el potencial que tenemos en energía eólica costa afuera. La hoja de ruta también que diseñamos en compañía con el Banco Mundial nos ha indicado que tenemos un potencial similar al 50 gigavatios. Eso es hasta 2.8 veces la capacidad instalada que tenemos de nuestro parque de generación actual. Hoy ya con el potencial que tenemos en el Caribe hemos venido desarrollando un borrador de resolución desde el Ministerio de Minas y Energía para poder avanzar en la asignación de áreas marítimas para otorgar permisos conjunto con la Dirección Nacional Marítima, DIMAR, para poder avanzar en la construcción de este tipo de proyectos. Y no sobra decir el potencial que nosotros tenemos para el desarrollo de la energía eólica costa afuera en Colombia, donde el potencial del viento a alturas superiores a los 80 y 100 metros es del doble al promedio mundial. Y adicionalmente, pues tenemos el tema de captura y almacenamiento de carbono como un vehículo fundamental para avanzar hacia el camino a cero emisiones netas que le estamos apuntando en el año 2050. Como estamos viendo nosotros el tema de captura, uso y almacenamiento de carbonos, es que nosotros tenemos una meta de nuestros compromisos asumidos con la COP de reducir hasta 175 millones de toneladas de CO2 en nuestras emisiones. Nosotros tenemos un potencial utilizando mecanismos tanto de captura como de almacenamiento de carbono de reducir esas toneladas a 25 millones de toneladas, y por supuesto el potencial que hay en el sector minero energético, que hay en el sector energético, es de 4.7 millones de toneladas utilizando este tipo de mecanismos. Esto es bastante importante, en esto también hemos avanzado dando unas señales claras de política pública. Nosotros ya esperamos poder poner en comentarios del público la primera etapa de regulación de este tipo de mecanismos a la mitad del mes de junio del año 2022 y poder cerrar el gobierno, este periodo de gobierno, con una regulación en firme que dé unas señales claras sobre cómo avanzar en este punto. Con esto, pues quiero cerrar la presentación. Hablamos de unas lecciones aprendidas, de cómo esas lecciones aprendidas nos han llevado a tomar unas acciones de política pública, y nosotros estas acciones de política pública las hemos encaminado hacia ese camino de la transición energética, repito, sin perder el norte, sin tener esa ancla, como usted lo decía, doctor Luis Alberto, que es muy clara para nosotros, que es la seguridad energética. No nos podemos desenfocar de ese punto, y eso está presente en las políticas públicas que desarrolla este gobierno. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Lotero por su intervención. A continuación, le damos paso al doctor Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEC, quien es economista de la Pontificia Universidad Javeriana. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por asistir al 9º Foro Energético de nuestra asociación, ANDEC. Lamentablemente no puedo acompañarlos de forma presencial por un motivo de salud, pero quiero saludar especialmente al señor viceministro de Energía, Miguel Lotero. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Asimismo, a nuestro presidente de Junta Directiva, el doctor Luis Alberto Páez, a todos nuestros afiliados, miembros de Junta, a nuestros patrocinadores, a los conferencistas nacionales e internacionales que aceptaron nuestra invitación para ser parte de este espacio de análisis sobre el futuro de nuestro sector y nuestro país. Gracias a todos los asistentes que hoy nos acompañan y hacen posible este evento. Como planteó el presidente de nuestra Junta Directiva, hoy traemos una agenda académica que abordará temas asociados con el contexto del diseño de un mercado eléctrico sostenible, acorde a la hoja de ruta de la transición energética en el país, incorporando en la discusión de nuevos enfoques, la gestión de cambio climático y la estrategia de carbono neutralidad. Aquí me quiero detener un momento para reafirmar el compromiso que tenemos como país de alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050 y la meta de lo que algunos llaman descarbonizar la economía. La primera tiene como objetivo disminuir, mitigar o compensar las emisiones de CO2, mientras que la descarbonización, como lo entienden algunos, es eliminar el consumo de combustibles fósiles en un 100%. Pero es importante aclarar que no existe ninguna matriz eléctrica a nivel mundial que tenga cero emisiones. Todas tienen en mayor o menor medida este componente, y pretender matrices 100% renovables es un caso irreal en este momento. Con esto en mente, desde ANDEC y nuestras empresas afiliadas estamos comprometidos con el desarrollo sostenible del país y convencidos de que no podemos hablar de sostenibilidad sin garantizar la seguridad energética y la confiabilidad del suministro eléctrico, pilares claves para el desarrollo, la economía y la vida del país. Además, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como sector, hacer el respaldo eléctrico del país y actores importantes en los territorios donde hacemos presencia. Por esto, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en los últimos años a través de nuestras empresas afiliadas se han hecho aportes relevantes en diferentes frentes de sostenibilidad que quiero mencionar. En el último cuatrenio hemos invertido cerca de 20.000 millones de pesos en proyectos sociales, en beneficio de las comunidades en las zonas de influencia, en áreas como educación, salud y bienestar, recreación y atención en el marco de la pandemia. Además, hemos generado cerca de 2.000 empleos directos y en el marco del desarrollo de nuestros proyectos de expansión generamos cerca de 3.000 empleos indirectos, resaltando la contribución de la mano de obra local. En lo económico, respecto a la generación de recursos para los territorios y la nación, durante el 2020 las empresas afiliadas a ANDEC realizaron contribuciones en impuestos por más de 370.000 millones de pesos y realizaron aportes a los territorios por concepto de transferencias del sector eléctrico cercanas a los 66.000 millones de pesos. Es de resaltar que las empresas afiliadas a ANDEC contribuyen anualmente con cerca del 30% de las transferencias del sector eléctrico. En el frente ambiental es fundamental destacar que las empresas de nuestra asociación, siendo el respaldo y el soporte del sistema eléctrico nacional, representan el 2.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país y que en el marco de la responsabilidad ambiental se están implementando diferentes estrategias como la siembra de árboles y programas de compensación y conservación con un especial enfoque hacia la cadena de valor. Asimismo, le apostamos a la eficiencia energética y la innovación tecnológica como unas principales estrategias. Un ejemplo de esto es el año pasado, el 2021, en el cual se realizaron inversiones superiores a los 626.000 millones de pesos con este propósito, las cuales incluyen mejoras operativas, recambios tecnológicos, optimización de procesos, proyectos de cierre de ciclo, sustitución de combustibles y cambios de luminarias, entre otros. Nuestras empresas asociadas además tienen proyectos de energía renovables en ejecución o en proceso dentro de su pipeline por cerca de 400 megavatios, con el fin de diversificar su portafolio de generación. Acompañamos además la agenda sectorial en materia de cambio climático, participando activamente en los espacios del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Sector Minero Energético, el PICME, y en la Estrategia Colombiana Carbono Neutral, de la cual algunas de nuestras empresas ya hacen parte. La crisis energética que se vive en el mundo nos ha mostrado la importancia de ser autosuficientes y la relevancia que tiene el sector de generación de energía termoeléctrica. De allí la necesidad de trabajar de manera articulada para operar de manera más sostenible cada día, aprovechando los recursos y las capacidades con las que nuestro país cuenta en un contexto de transición energética. Desde ANDEC y nuestras empresas afiliadas con el apoyo de sus aliados estratégicos estamos buscando y analizando las mejores oportunidades para el sector que nos permitan seguir brindando la confiabilidad que el país necesita,
basándonos en la innovación y la investigación como mecanismos que contribuyen al cumplimiento de los compromisos nacionales en materia de sostenibilidad y gestión de cambio climático, garantizando la seguridad y la confiabilidad del sector eléctrico nacional. Pero lo anterior no sería posible si no se genera una adecuada pedagogía y conciencia sobre lo que implica construir un sector eléctrico sostenible, donde es fundamental analizar la estructura y el diseño del mercado, considerar la incidencia de los precios de los combustibles, las necesidades de la infraestructura, las oportunidades tecnológicas, los mecanismos de financiamiento necesarios y la importancia de la preservación de esquemas que garanticen la confiabilidad del sector eléctrico. Nuestra agenda hoy aborda justamente estos temas y nos enseñará las lecciones aprendidas de lo que está pasando en el sector energético a nivel mundial. Además, destaca la labor de nuestras empresas afiliadas como apuesta por la sostenibilidad del país. Finalmente, es un gusto para mí anunciarles que gracias al apoyo de nuestros aliados estratégicos, este evento es un evento carbono neutro. Sean todos bienvenidos y por favor disfruten este espacio que hemos diseñado para ustedes. Buen día para todos.